cuando te vi, Jesús. Quiero vencer la tibieza, la dureza. Quiero estar donde tú quieres que esté. Me arrepiento. Ropas blancas cubran mi vergüenza. Que colirio limpie mi visión. Quiero vencer la tibieza, la dureza. Quiero estar donde tú quieres que esté. Me arrepiento. Ropas blancas cubran mi vergüenza. Que colirio limpie mi visión. Te abro mis puertas, Rey, cena conmigo hoy. Te dejo entrar a mi lugar. No llames más, Jesús, entra en mi habitación. Me enciendo hoy de amor por ti. Oro refinado sea mi porción. Oro refinado sea mi porción. Te abro mis puertas, Rey, cena conmigo hoy. Te dejo entrar a mi lugar. No llames más, Jesús, entra en mi habitación. Me enciendo hoy de amor por ti. Gloria a Dios. Bueno, damos gracias a Dios en esta hora por la oportunidad que me da de poder llegar una vez más hasta su hogar con una palabra de ánimo, de aliento. Saludo a todos nuestros hermanos en los diferentes lugares que nos están viendo. Allí a los hermanos de Chile, gloria a Dios, que Dios bendiga esta ciudad, Dios bendiga a cada hermano chileno, que Dios bendiga a mis hermanos de Perú, de Ecuador, de Bolivia, de Cuba, allí en Miami. Bueno, un saludo para todos nuestros queridos amigos que nos están viendo en las diferentes partes del mundo. Que Dios hoy derrame de su Santo Espíritu, derrame de su poder, y que Dios sea sanando a aquellos que están enfermos. Recordemos que la palabra del Señor dice que por la llaga de Él hemos sido curados, hemos sido sanados, y es importante que cada uno de nosotros crea, coloque esa confianza, esa fe en Dios, de que el Señor, que hace más de 2000 años vino a este mundo y sanó ciegos, leprosos, resucitó muertos, hoy está con nosotros. Vamos a orar, vamos a clamar al Señor, vamos a pedirle al Dios Todopoderoso que derrame una vez más de su Santo Espíritu. Amado Dios y Padre Celestial, te doy muchas gracias, Dios, por tu amor, tu misericordia, por tu poder, por tu fidelidad.
Señor, pedimos que tu Santo Espíritu sea obrando en esta hora y que, Señor, seas trayendo un milagro a cada persona que nos está viendo en los diferentes lugares del mundo. Padre, te pido por aquellos que están allí, Señor, quizás con un cáncer, con un SIDA, con una leucemia, con una artritis. Bueno, Padre, no importa la enfermedad que estén padeciendo, le ordeno en el nombre de Cristo Jesús a todos estos espíritus de enfermedad salir de esos cuerpos. Se van en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, porque vengo en contra de toda enfermedad. Vengo en contra de todo espíritu de enfermedad. Vengo con la espada encendida, la espada del Espíritu Santo, y reprendo los poderes de las tinieblas, reprendo los poderes del diablo, echo fuera la enfermedad cualquiera que sea la dolencia. Ato al hombre fuerte en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Declaro libertad en el nombre de Jesús. Los aires son libres ahora mismo. Señor, creo que no hay frontera, Padre, para que tú no derribes. No hay frontera que detenga tu palabra, Señor. Te doy gracias en el nombre maravilloso de Jesucristo de Nazaret y declaro, Señor, una bendición para cada oyente, para cada televidente, en el nombre maravilloso de Jesús. Amén. Bueno, como siempre, mis amigos y hermanos, les saluda desde la Mesa Cundinamarca, la Iglesia Cruzada Cristiana, y esperamos que estén fortalecidos, que estén vitalizados por el poder del Espíritu Santo, que estén llenos de gozo, llenos de confianza y de esperanza en Dios. Y vamos a ir a la palabra del Señor en esta hermosa hora. Y es algo maravilloso porque si hay algo que nosotros no podemos olvidar, si hay algo que nosotros no podemos pasar por alto, es la fe. Y yo quiero hablar en esta hora de la fe. Y la fe, dice la Biblia, que es la certeza de lo que se espera y es la convicción de lo que no se ve. La Biblia dice que por la fe hombres taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, caminaron sobre el mar. Bueno, la fe es muy importante para nosotros en estos tiempos tan difíciles, en estos tiempos proféticos que estamos viviendo. Y la palabra dice que el que se acerca a Dios es necesario que le crea. Y por eso, mi amigo, mi hermano, le animo para que le crea a Dios, para que usted pueda recibir en esta hora tu milagro, para que usted pueda recibir tu sanidad y que, bueno, el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado, bendecido y ensaltado a través de ese testimonio que yo estoy seguro que usted, querido amigo, querido televidente, va a compartir. La palabra de Dios nos muestra allí en el libro de Génesis, en el capítulo 4, versículo 4, acerca de una familia, y es acerca de Caín y Abel. Y nosotros podemos ver que la Biblia dice que Abel trajo a Dios lo mejor. Abel dio a Dios una ofrenda que hasta el día de hoy se habla. Y qué lindo que nosotros aprendamos a darle a Dios lo mejor. ¿Por qué hoy no vemos milagros? ¿Por qué hoy no vemos la manifestación del Espíritu Santo sobre su pueblo? ¿Por qué hoy no vemos como que Dios haga milagros sobrenaturales? Sencillo, porque no le hemos dado a Dios lo mejor. A Dios le damos cualquier cosa. A Dios le damos, por decir, no lo bueno, sino lo insignificante, diría yo. Hoy vemos que en muchos altares, vemos que no se preocupa el predicador, no se preocupa los líderes de la alabanza de darle a Dios lo mejor. Y le servimos a Dios de cualquier forma, de cualquier manera, y Dios está viendo. Y dice la Biblia que Caín también trajo una ofrenda, y que la ofrenda de Caín Dios no la miró con agrado. ¿Y por qué no la miró con agrado? Sencillo, porque no se la dio como Dios lo demanda, como Dios lo enseña, como Dios lo ha establecido. Y recordemos que a Dios siempre tenemos que darle lo mejor. Dios a nosotros nos da lo mejor. Dios envió a su único hijo para darnos salvación, para pagar la deuda que usted y yo teníamos y que no podíamos pagar. Ni con todas las riquezas del mundo hubiésemos podido pagar la salvación, hubiésemos podido pagar la paga de nuestro pecado. Entonces Dios ha enviado lo mejor a su santo Hijo, y ese es el ejemplo que Dios nos da.
de que nosotros también tenemos que darle a Dios, ¿qué? Lo mejor. Cuando yo no le doy a Dios lo mejor, pues Dios tampoco me va a tener en cuenta, Dios tampoco me va a bendecir. Y por eso es que vemos que muchos hermanos, muchas personas viven amargadas, viven frustradas, viven decaídas, viven enfermas. ¿Por qué? Porque no le damos a Dios lo que Dios demanda. Entonces dice el versículo 5, pero no miró con agrado a Caín y a su ofrenda, o a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces, aquí estamos viendo el cuidado que nosotros en estos días tenemos que tener. Y si hablamos de fe, pues tenemos que hablar de que a Dios se le da lo mejor, que a Dios se le da excelencia. Óigalo bien, amigos, a Dios le damos excelencia, y cuando le damos a Dios excelencia, cuando le damos a Dios lo mejor, entonces yo estoy seguro que Dios también nos va a bendecir. Y se cumplirá la palabra donde dice que nosotros no pediremos prestado, sino que al contrario, tendremos para dar. Y en estos tiempos tan difíciles, en estos tiempos donde vemos que la economía colapsa, donde vemos que las empresas prácticamente están cerrando sus puertas, los negocios están cerrados, la gente está desempleada, pero cuando nosotros le creemos a Dios, Dios envía, si es necesario, los cuervos para traernos bendición. Dios usará cualquier método o cualquier manera, cualquier forma para bendecir a su pueblo, para bendecirnos y que la bendición se note, que la bendición se vea. Entonces, mis amigos, le animo para que le demos a Dios lo mejor. Cuando le damos a Dios lo mejor, yo estoy seguro que Dios nos lo va a dar. Dice la palabra que Noé es también un gran hombre, que dice que por la fe de Noé el mundo fue condenado. Y si nosotros vemos, dice ahí la palabra del Señor, que Noé caminó con el Dios verdadero. Hoy nosotros podemos ver que hay tantos dioses, hay tantas creencias, hay tantos caminos que dicen que conducen a Dios. Pero yo quiero decirle, querido amigo, que la Biblia dice que no hay sino un solo camino, y es Jesucristo el Señor. ¿Qué dice la Biblia? Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Fuera del Señor Jesucristo no hay otro camino, fuera del Señor Jesucristo no hay salvación, fuera del Señor Jesucristo no hay perdón. Y quiero que lo tenga bien en claro. Jesucristo es el camino al Padre. Jesucristo es el camino al cielo. Jesucristo es el arca para salvarnos de la gran tribulación que ha de venir a este mundo. Entonces dice la Biblia que Noé y su esposa, su hogar, se propusieron, se enfrentaron a muchos retos, como hoy nosotros nos enfrentamos a retos, a criar a nuestros hijos en el temor de Dios, en el temor de la palabra, ¿cierto? Para que sean hombres y mujeres de bien, donde nosotros vemos que hoy se han perdido los principios, hoy se han perdido los valores, ¿cierto que sí? Y qué lindo de que nosotros, pues allí en nuestro hogar, allí en nuestra casa, les enseñemos a nuestros hijos esos valores, esos principios. Y sobre todo, el amor a Dios, el temor a Dios. Porque cuando el hombre le teme a Dios, es un hombre de bien, es una persona de bien, es un ciudadano de bien. Aleluya. Y es importante que nosotros lo entendamos. Entonces dice la Biblia, allí en el libro de Génesis capítulo 6, versículo 9. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Y engendró Noé 3 hijos, a Sem, Can y Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia. A causa de ellos, he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Entonces, ¿cómo estaba la tierra? Dice que estaba corrompida, dice que había violencia. Y hoy en día nosotros, si miramos lo que está pasando en el globo terráqueo, si nosotros miramos lo que está pasando en la tierra, vemos que no estamos ajenos a ellos.
¿Qué hacen muchos de nuestros gobernadores, muchos de nuestros guiadores, por decirlo así? Entonces, no están invirtiendo en las grandes necesidades que hay en el mundo, como es el hambre, como es la falta de educación, como es los valores, los principios, sino que están invirtiendo es en armas atómicas, armas nucleares, y todo esto es para destrucción del ser humano. ¿Cómo cree usted, amigo, que Dios está viendo eso? Cuando el hombre se ha corrompido, cuando el hombre lo único que piensa es de continuo hacia el mal. Y nosotros vemos cómo hoy en día se ha perdido ese temor, se ha perdido ese respeto, se ha perdido esa reverencia hacia Dios, ¿cierto? Entonces, por eso el Señor envió a su Hijo para perdonar, para salvar, para que, querido amigo, querida amiga, para que usted, querido joven que me está viendo, niño que me está allí escuchando, entienda que así como Noé construyó un arca para ser salvos de la ira de Dios, para ser salvos de los juicios de Dios, hoy el arca es Jesucristo, aquel que murió allí en el Gólgota, aquel que murió allí en la cruz del Calvario, aquel que dio su vida, aquel que se desangró por amor, aquel que no abrió su boca delante de sus adversarios, sino que enmudeció y encomendó su causa a Dios. Él es el arca, Él es el único que nos puede librar de los juicios que vienen para este mundo, de los juicios que han de caer sobre la humanidad entera. Entonces, si usted quiere ser libre, si usted quiere escapar, si usted no quiere sufrir lo que viene para este mundo, yo te animo para que abordes el arca de Jesucristo, para que recibas al Señor en tu corazón, para que le pidas perdón, para que lo acepte como su Señor y su Salvador si no lo ha hecho, para que le diga ahí donde tú estás que anote su nombre allí en el libro de la vida. Así como Dios le dio la libertad a aquellos para que entraran al arca, la puerta estaba abierta, ¿cierto? Ellos tomaban la decisión si querían de entrar o no. Pero cuando Noé entró, cuando Dios cerró la puerta, se acabó la oportunidad, se acabó el tiempo, y ya lo que les esperaba era soportar los juicios. Amigo, antes que la iglesia sea arrebatada, antes que la iglesia sea llevada a las mansiones eternas, a las bodas celestiales, hay tiempo para que usted le reciba, para que usted venga y le pida perdón, para que usted venga y se humille delante del Señor Jesucristo. Y así usted va a ver, hermano, la felicidad. Usted va a ver cómo Dios te guarda de lo que viene para este mundo. Entonces dice la Biblia que Noé condenó al mundo por su fe. Amigo, hermano, la fe es la que hoy nos hace llegar a humillarnos, a postrarnos, a reconocer lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. No crea que Jesucristo murió por deporte en la cruz. No crea que Jesucristo murió allí en la cruz para mostrar su grandeza. No, Jesucristo murió en la cruz para darte perdón, para darte vida y para darte salvación. Él es el arca, Él es el camino, Él es, en Él solamente hay salvación. Entonces, si usted le recibe, si usted le acepta, si usted decide caminar, usted va a ser libre de los juicios que han de venir a este mundo. Usted ha de ser libre. La Biblia dice, caerán 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no te pasará nada. La Biblia le anima para que usted tenga confianza en Él, para que usted se fortalezca en Él. Y por eso hoy podemos ver la iglesia. La iglesia no está asustada. La iglesia no está atemorizada por lo que está pasando, por el pandemia o por el COVID-19. No, nosotros no estamos preocupados de eso. ¿Sabe de qué sí estamos preocupados? De que nuestros nombres no sean borrados, de que podamos hallar cada día gracia delante de Dios y que podamos hacer lo mejor delante del Señor. Entonces, así como Noé construyó el arca, y hermano, a través de esa arca había salvación, hoy la iglesia proclama, la iglesia habla, la iglesia testifica, y nosotros damos gracias a Dios porque las 24 horas del día se está predicando de la venida de Cristo, se está hablando.
Hoy más que nunca, Dios está usando los diferentes medios, radio, televisión, prensa, el YouTube, el Face, todos estos medios, todas estas plataformas, Dios las está usando para que el nombre de Él sea predicado. Porque Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces también vemos que la Biblia nos habla de otro hombre llamado Abraham. ¿Quién es Abraham? Abraham, el padre de la fe. Gloria a Dios. ¿Y quién es? Una persona como usted y como yo. Una persona que le creyó a Dios, que confió en Dios, que puso su confianza en Él, que cuando Dios le habló, no dudó, no vaciló. Y es importante que nosotros hoy no dudemos, hoy no vacilemos, sino que recibamos la palabra con temor y temblor. Cuando Dios viene, ahí en el libro de Génesis capítulo 12, del versículo 1 al versículo 4 dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Entonces, ¿qué le dijo Dios? Vete de tu tierra y de tu parentela a una tierra que te mostraré, una tierra que fluye leche y miel. Amigo, Jesucristo, aquel que murió hace más de 2000 años en la cruz del Calvario, vino también a mostrarnos o a hablarnos de una nueva tierra. Una tierra donde no hay violencia, donde no hay maldad, donde no hay enfermedad, donde todo es alegría, donde todo es felicidad. Esto es como un cuento de Adams, óigalo bien, y es en las mansiones eternas. Es por eso que la Biblia nos habla de la nueva Jerusalén, y es allá donde Dios nos quiere llevar. Pero para poder llegar a la nueva Jerusalén es necesario creer, es necesario confiar, es necesario salir de la duda, salir de la incredulidad, salir de la idolatría, salir del pecado. Hermano, deja ya esa inmoralidad, querido amigo, deja ya ese pecado, deja ya esa rutina, conviértate a Dios, conviértate al Señor, créale. Vamos a caminar por este camino, que este camino quizás es incierto, es un camino de espinos y cardos, pero que tiene un final feliz. Y Dios, así como le dijo a Abraham, y Abraham creyó. Ahora, si nosotros vemos, Abraham ya era una persona adulta, Abraham ya era una persona mayor, y sin embargo cuando Dios le habla, él no duda, sino que él ¿qué? Comienza a caminar, comienza a creerle a Dios, pone en fe, saca esa fe a reducir, saca esa fe, hermano, que es lo que hoy en día nosotros necesitamos, creerle a Dios. Mire que los tiempos que estamos viviendo son tiempos proféticos, los tiempos que estamos viviendo son tiempos finales. Viene el Señor a recompensarnos, viene el Señor a llevarnos a esa mansión de gloria, a esa mansión eterna. Aleluya. Y no solamente Abraham creyó, Abraham caminó, Abraham salió de allí de su tierra y de su parentela, sino que nosotros vemos más adelante, en el libro de Génesis capítulo 22, del versículo 1 en adelante, que Dios le prometió darle descendencia. ¿Qué quiere decir? Que Dios prometió darle un hijo, ¿cierto? Pero Abraham y Sara no podían tener hijos, y más, ya ellos tenían aquí una edad bastante avanzada, ya no podían reproducir, no podían engendrar, pero le creyeron a Dios, le creyeron a la palabra, ¿cierto? Y cuando nosotros le creemos a Dios, cuando nosotros le creemos a la palabra, esa palabra se cumple, esa palabra se hace viva en cada uno de nosotros. Y entonces vemos que dice la Biblia que, hermano, cuando Dios promete, Dios cumple. Dios no es hijo de hombre para que se arrepienta. No, hermano, Dios es Dios. Y si Él nos prometió algo, Dios lo hará. Y Dios le prometió un hijo a Abraham y Dios se lo dio. Pero me llama la atención es que
una vez que Dios le da a su hijo Isaac, una vez que ellos, o que Sara queda embarazada, ¿cierto? Y que trae esta bendición anhelada, esta bendición deseada, porque ellos deseaban tener hijos. Si usted ve, o si usted lee capítulos atrás, ve que ellos hicieron hasta lo imposible para poder tener ese hijo, ¿cierto? Y hoy en día nosotros podemos ver cuántas personas quizás que no pueden, van donde los médicos, van a diferentes sitios, digo yo, para ver cómo logran poder tener ese hijo, poder tener esa bendición. Entonces, vemos que cuando Dios le da a Isaac, ¿cierto? Cuando Dios le regala ese fruto deseado, días o años adelante, Dios, probando el corazón, probando lo que había en ellos, le dice que le ofreciera a Isaac en sacrificio. Y ahí es donde nosotros, hermanos, amigos, muchas veces dudamos. Muchas veces dejamos de creer en Dios. Muchas veces como que retrocedemos. Ahora, yo quiero que entendamos que cuando nosotros llegamos a este mundo, ¿qué trajimos? Usted no trajo debajo de su sobaco, usted no trajo ni casa, ni carro, ni finca, ni ropa, ni cuenta en el banco, ni tampoco trajo chequera, ni tampoco trajo cadenas de oro, nada. ¿Cómo llegaste a este mundo? ¿Llegaste sin qué? Sin nada. Y hoy lo que tiene es porque Dios te ha bendecido. Es porque Dios te lo ha dado. Óigalo bien, Dios te lo dio para que lo administre, pero no es suyo. Tú no eres dueño absolutamente de nada. Tú no eres dueño de esa empresa. Tú no eres dueño de ese negocio. Tú no eres dueño de ese carro, de esa casa. Usted lo está administrando, entiéndalo. Porque el día que usted muera, usted no se va a llevar absolutamente nada. Y eso quiero que lo tengamos en alto, que lo tengamos muy claro. Entonces, muchas veces nos apegamos a la bendición, ¿cierto? Y cuando Dios muchas veces nos pide que le demos una ofrenda, ¿cierto? Cuando Dios muchas veces nos pide que apoyemos un ministerio, nos cuesta, nos es difícil, nos es duro poder sembrar. Pero sí muchas veces lo hacemos para cosas que a Dios no le agradan. ¿Cuánto dinero quizás muchos gastan en el alcohol? ¿Cuánto dinero muchos gastan en el vicio de la droga, del bazuco, de la heroína? Bueno, qué sé yo, o incluso para hacer daño, para matar a otro, para adquirir armas. ¿Y con qué propósito? Con el propósito de destruir a su semejante, de acabar a su prójimo. ¿Ustedes creen que eso lo ve Dios con agrado? ¿Ustedes creen que a Dios le agrada? No, querido amigo, no te engañes. No te engañes. Sal de ese error, sal de ese engaño donde el diablo te tiene, donde el diablo te ha llevado, y créele a Dios. Entonces dice la palabra de Dios allí en el libro de Génesis capítulo 22 versículo 1. Y aconteció después de estas cosas que probó, subraye el versículo 1 del capítulo 22 de Génesis. Dice, probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, enalbordó su asno, tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Amigo, yo quiero que entendamos que Dios, que es el dueño del mundo, y que es el dueño de nuestras vidas, y que es el dueño de todo lo que hay, ¿cierto? Él nos ha ubicado. Por eso Dios te ha ubicado en una congregación, Dios te ha ubicado en una iglesia para que te permanezcas, para que des fruto. Pero ¿cuántos? Quizás cuando hay un pequeño sacudón, cuando hay un pequeño temblor, por decirlo así, se van y se van renegando, se van hablando, se van murmurando. Creen que le están haciendo daño al pastor, creen que le están haciendo daño al hombre. No, amigo, no es contra el hombre que estás quizás peleando, es contra Dios. Y yo quiero que usted recuerde
cuando Saulo perseguía a la iglesia. Dice la Biblia que Saulo perseguía ¿a quién? A los creyentes, a los cristianos, y los perseguía con un solo propósito: matarlos, sembrarles toda clase de pánico, terror. Este era un terrorista, óigalo bien. Pero un día Dios lo llamó, un día Dios lo derribó y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa es dar coces contra el aguijón. Entonces, mi amigo, cada vez que nosotros hablamos de la iglesia, cada vez que nosotros hablamos del pastor, cada vez que nosotros hablamos del hombre o de la mujer de Dios, estamos hablando directamente de Dios. Y Dios es justiciero. Dios, hermano, va a llamarnos a cada uno a rendirle cuentas. Entonces Dios, así como le dijo a Abraham que fuera a el monte tal y ofreciera allí a Isaac en sacrificio, Dios también hoy nos ha puesto. Yo doy gracias a Dios por la obra Cruzada Cristiana, por esta obra misionera que Dios ha levantado en estos tiempos, donde estamos trabajando sin descansar, donde le estamos arrebatando las almas al diablo, donde estamos ahí a toda hora, mañana, tarde, noche, predicando las buenas nuevas. Y gloria a Dios por esta misión, una misión de sana doctrina, una misión, hermanos, que Dios está levantando. ¿Para qué? Para salvar almas. Y yo le animo para que usted se anime. Yo le animo para que usted también sea parte de esta obra, para que usted sea parte de este equipo, de este trabajo. Y juntos ganemos almas. Y juntos hagamos la obra que Dios tiene para cada uno de nosotros. La obra necesita de tu aporte, necesita de tu respaldo, necesita de tu oración, necesita de tu ayuno, necesita de tu compromiso, porque si hay algo que Dios busca en estos últimos días, son hombres y mujeres con compromiso, hombres y mujeres que le creamos y que no dudamos. Mire, Abraham no dudó en ofrecer a Isaac en sacrificio. Ahora, ¿quién era Isaac? La Biblia dice que era el hijo que él amaba, su único hijo a quien tú tanto amas. ¿Y qué hizo Abraham? Obedientemente se fue a ofrecerlo en sacrificio. Y estando allí, allá a punto de enterrar el cuchillo ya para sacrificarlo, entonces es cuando Dios se glorifica. Versículo 11, ¿qué dice? Entonces el ángel de Jehová le dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, y por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único hijo. Y él alzó la mirada, y luego nosotros vemos que ahí estaba el cordero, ahí estaba ese cordero de expiación, ese cordero de sacrificio, aleluya. Pero porque Abraham le creyó, Abraham confió, Abraham, hermano, no dudó. Y yo quiero que usted tampoco dude, que usted le crea, que usted confíe en Dios, y que si él lo hizo, nosotros también lo podemos hacer. Gloria al Señor. Y también vemos a otro hombre de fe, otro hombre que Dios también da testimonio, y es José el soñador. Le he puesto. ¿Por qué? Porque José, un joven de muy temprana edad, lo contrario a Abraham, pero era un joven soñador, un joven que quería de pronto salir, surgir, como hoy en día muchos. Y yo sé que hoy en día muchos sueñan, yo sé que hoy en día muchos quieren surgir, yo sé que hoy en día muchos quieren salir adelante. Pero si nosotros le creemos a Dios, si nosotros ponemos ese sueño en las manos de Dios, si nosotros nos doblegamos delante de Él, si nosotros le decimos: Señor, la poca o la mucha vida que me queda, Señor, voy a desgastarme en tu obra, voy a hacer lo que a ti te agrada, yo estoy seguro que Dios te va a dar la victoria. ¿Y qué vemos de este hombre? De José el soñador. Entonces lo primero que nosotros vemos es que él le creyó a Dios, él confió en Dios, él, a pesar de lo que vivía en familia, porque si hay algo que yo quiero que también resaltar, era que José era el menor de sus hermanos, ¿cierto? Y nosotros vemos que sus hermanos mayores no podían hablar con él apaciguadamente. En otras palabras, le odiaban
no lo tenían como una persona digna, digámoslo ahí, dentro de esa familia. Siempre lo miraban como un estorbo, siempre lo miraban como una cucaracha. Y hoy en día nosotros podemos ver cuántas veces en nuestras familias somos aborrecidos, como dicen por ahí, somos la oveja negra, ¿cierto? Pero José se mantuvo íntegro delante de Dios. Y no importó que sus hermanos lo aborrecieran. No importó que sus hermanos quizás no pudiesen hablar con él pacíficamente. Es más, mire que el diablo encegueció a sus hermanos hasta tal punto de quererlo matar. Y ellos querían matarlo por envidia. Ellos querían matarlo porque se sentían menos que él. Pero Dios estaba con él. Dios no se había apartado de él como Dios no se ha apartado de nosotros. ¿Y qué hizo Dios? Pues Dios permitió que sus hermanos lo vendieran a los ismaelitas. Y Dios permitió que José llegara a Egipto como esclavo. Sí, pero Dios tenía un propósito, Dios tenía un plan. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Dice que en el versículo Génesis capítulo 37, versículo 18, cuando ellos le vieron de lejos, antes que llegase cerca a ellos, conspiraron contra él para matarle. Y dijeron el uno al otro: he aquí viene el soñador. El versículo 24, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. ¿Qué quiere decir? Y en el versículo 25 en adelante dice que se sentaron a comer. O sea, ellos cogieron a su hermano, ¿cierto? ¿Qué es una cisterna? Una cisterna es un hueco, ¿cierto? Donde se almacenaba agua, por decirlo así. Ustedes se imaginan qué había en ese hueco. Había humedad, había frío, ¿cierto? Y allí sus hermanos llevaron a José y lo metieron allá. Y duró no sé cuántas horas, no sé cuánto tiempo duró allá. Y mientras ellos estaban allí sentados, estaban comiendo, se estaban dando la gran vida, el otro estaba sufriendo, el otro estaba allá temblando de frío. El otro estaba allá asustado, atemorizado. Quizás ese lugar húmedo, frío, oscuro, y él gritaba para que sus hermanos tuviesen de él misericordia, y sus hermanos lo ignoraron. Y así pasa muchas veces cuando nosotros clamamos, pero clamamos mal. ¿Cuántas veces nosotros gritamos a causa de nuestros problemas, a causa de la adversidad que estamos viviendo, a causa de la enfermedad? Y el mundo se hace el sordo. El mundo se hace el que no oye. ¿Por qué? Porque nuestro socorro no viene de este mundo. Nuestra ayuda no es terrenal. Nuestra ayuda viene de Dios. Y por eso es que nosotros tenemos que levantar nuestra mirada a Dios. Por eso es que nosotros tenemos que mirar es al cielo. Mire que José, estando en la cisterna, no podía mirar a los lados, porque aquí había a los lados paredes, lodo, muros. ¿Qué tenía que hacer José? Levantar la mirada. ¿Qué miraba? Los cielos. ¿Qué tenemos que nosotros hacer? Levantar nuestra mirada y mirar a Dios y clamar a Dios. Y entonces ellos tenían el propósito de matarle. Tenían el propósito de quitarle la vida, pero Dios tenía otros propósitos con él. Y entonces Dios permitió que lo vendieran como esclavo. Y fue vendido. Y allá llegó a Egipto. Y nosotros vemos que aún estando en Egipto, en los propósitos que Dios tenía con él, siempre el diablo va a estar tratando de echar a perder los propósitos de Dios. Siempre él va a estar ahí a ver cómo logra frustrar la obra de Dios. Cómo frustrar, hermano, usted que me está viendo, usted que me está oyendo, usted que quiere servirle a Dios, el diablo te quiere frustrar, el diablo te quiere desanimar, te quiere acabar, quiere que usted dude, quiere que usted reniegue, quiere que usted se salga de la perfecta voluntad de Dios. Y entonces usted ya no va a mirar a Dios, sino que va a mirar son los problemas, va a mirar en las luchas, va a mirar en las adversidades que está viviendo. Y Dios no quiere que usted mire eso. Porque cuando nosotros miramos el problema, nos asustamos, nos atemorizamos. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel cuando miró al gigante Goliat? Se asustó, se llenó de pánico, estaba asustado, no hallaban qué hacer. Se les había olvidado que con ellos estaba el vencedor, el victorioso, el gran yo soy, el rey de reyes y el señor de señores. A ellos se les olvidó todo eso. Se les olvidó que Dios abrió el mar.
Se les olvidó que Dios les había dado maná en el desierto durante tantos años, que Dios les había dado agua de la roca. A ellos se les olvidó todo eso. Y estaban viendo era quién, a Goliat, y no había quien lo enfrentara. Y este venía todos los días a amedrantar al pueblo, a amedrantar al pueblo. Hasta que un día se levantó quién, David, un pequeño, joven, y lleno de la palabra, lleno de la confianza. Mire, eso es fe. David no miró a Goliat. David escuchó fue la voz de Dios. David estaba atento a lo que Dios iba a hacer, a lo que Dios quería de verdad hacer. Entonces el Yenes dice, ¿quién es este incircunciso? ¿Quién es este problema? ¿Quién es esta enfermedad? ¿Quién es este adversario? Mire, hermano, ¿qué es esto qué es esto de el COVID-19? No nos puede asustar, no nos puede amedrantar. Tenemos que orar, tenemos que ayunar, tenemos que reprenderlo en el nombre de Jesús de Nazaret. Porque si Dios no lo permite, hermano, no nos va a tocar, no va a tocar nuestra familia, no va a tocar, hermano, nuestras finanzas. Al contrario, Dios nos va a bendecir, Dios nos va a levantar. Así como Dios levantó a David y derrotó a aquel gigante, Dios también lo va a hacer con nosotros. Y esto, hermano, es lo que el mundo va a ver, lo que el mundo va a observar en nosotros y les va a dar ánimo para seguir adelante. Iglesia, no te desanimes. Iglesia, no te frustres. Iglesia, no quite la mirada del Señor, sino que clamemos juntos para que la gloria de Dios descienda. ¿Quién vino a ser José? José vino a ser el segundo en Egipto. Pero Dios, hermano, mire por dónde no lo pasó. Dios tenía el propósito, porque Dios sabía que iba a venir iba a venir hambre, iba a venir una necesidad al mundo. Y no había otro, óigalo bien, no había otro que pudiese gobernar en ese momento. No había otro con esa sabiduría. Y quizás en este momento te digo, mire, lo que Dios quiere hacer con tu vida es algo grande. No hay otro. Eso es a usted a quien Dios te llamó. Es a usted a quien Dios te escogió. Créalo. Créalo. Quizás estás enfermo, quizás estás pasando por un momento duro, un momento difícil, pero no importa. Dios te va a levantar, porque Dios te llamó a usted, querido amigo. Te llamó a usted, querida amiga, querido joven, querida señorita que me está viendo. Dios te llamó, y si Dios te llamó es porque Dios tiene un propósito. Y el diablo te quiere destruir, te quiere matar. ¿Quién sabe qué quiere hacer? Pero ¿qué quiere Dios? Dios quiere levantarle. Dios quiere hacer de ti algo glorioso, algo poderoso. Entonces vale la pena que le crea, vale la pena que confíe, vale la pena de que de verdad le digamos, Señor, aquí estoy. Iglesia, adelante. Vemos allí en el Nuevo Testamento, en Marcos capítulo 10, versículo 46 al 52, Dios nos habla de otro hombre. Y este hombre era el ciego Bartimeo. El ciego Bartimeo es un buen ejemplo de lo que significa andar por fe, no por vista. Su fe le llevó a vencer los obstáculos, hermano, que le impedían llegar, que le impedían recibir el milagro. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Marcos capítulo 10, versículo 46 al 52. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos, una gran multitud. Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Esta palabra quiero que la subrayes. Usted no tiene por qué estarle mendigando a nadie. No, hermano. Usted tiene que clamar a Dios, humillarse delante de Dios, postrarse, y en vez de mendigar que alguien te ayude, que alguien te mire con misericordia. No, hermano, el que tenía de nosotros misericordia pagó el precio en la cruz del Calvario, Jesucristo, el Hijo de Dios. Y hoy dice que nosotros somos reyes y sacerdotes, aleluya. Por eso, hermano, ya basta de extenderle la mano al hombre. Vamos a extenderle la mano a Dios para que nos bendiga. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle,
y llamaron al ciego diciendo: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos? Una persona que no conocía quién era Jesús, pero había escuchado. ¿Y qué dice la Biblia? La fe viene por el oír. La fe viene por el oír. Nosotros no vamos por vista. No, nosotros vamos por fe, andamos por fe, vivimos por fe, nos levantamos por fe, caminamos por fe, estamos en este mundo por fe. ¿Y qué es fe? Fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no vemos. Entonces el ciego, pues no podía ver porque era ciego, ¿sí o no? Pero ¿qué? Podía escuchar. Y cuando él escuchó que Jesús estaba pasando por ahí, comenzó a ¿qué? A gritar, comenzó a clamar, comenzó a invocarle. ¿Y qué le decía? Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Mire, el único que tiene misericordia de este mundo es Dios. No es el Señor caído, no es la Virgen de Chiquinquirá, no es la Señora de Guadalupe, no, mire, no es Buda, no es Monseñor, no es nadie. El único que tiene misericordia para salvar a este mundo es Dios. Y si nosotros clamamos a Él, Él nos va a oír. Por eso la Iglesia dice: claman los justos y Jehová los oye. Ahora, lo que también quiero que miremos y que tengamos muy en cuenta y muy en alto es la hipocresía que hay en el corazón del hombre. ¿Y qué vemos aquí en el versículo 19? Entre el ciego gritando a Jesús, clamando la misericordia, clamando el favor de Él, y la gente cállese, que la gente que no le moleste, hermano, tratando de impedir que éste clamara, ¿cierto? Pero cuando él logra llamar la atención del Señor y el Señor se detiene y lo manda a llamar, entonces estos que le decían que se callara, ahora le dicen que tuviera confianza. Así es. Ahora le dicen: el maestro te llama, pero la confianza de él la tenía desde mucho tiempo atrás. Los que tenían que tener confianza eran ellos, porque ellos estaban con el Señor, pero ni siquiera sabían quién era el Señor. Y así nos pasa a muchos. Muchos vienen a las iglesias, muchos vienen detrás del Señor, pero desconocen el poder, desconocen la grandeza de Dios. Y por eso es que no se humillan, por eso es que no se postran, por eso es que no vemos milagros, por eso es que no vemos el favor de Dios. ¿Por qué? Porque estamos asustados, atemorizados. ¿A cuántos esta pandemia los tiene asustados? Me han llamado personas de diferentes lugares del mundo. Pastor, ¿qué hago? Mire, estoy preocupado, no puedo salir, no hay empleo, las empresas están cerradas. ¿Qué hago? Estoy desesperado, me quiero quitar la vida. Y así hay muchos. En vez de: Padre, gracias. No solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Señor, gracias porque tú tienes un propósito, tú tienes un plan. Gracias, Señor, porque es allí en la intimidad donde tú te mueves. El Señor nos sacó de los afanes de este mundo porque Él quería que usted tuviera un tiempo con el Señor. Que usted de verdad dejara de tanto corre, de tanto afán, y se postrara y se humillara, porque Dios tiene un propósito. Entonces, amigos, les animo a creer, a confiar en Dios. Este es el momento. El arca de nuestra salvación es Jesucristo. Así como Noé construyó el arca para que el que quisiera adentrar fuese salvo de los juicios, hoy el arca es Jesucristo. Y hoy el Señor te dice: venid a mí todos los cargados y trabajados, y yo os haré descansar. Si usted quiere en esta hora, amigo, amiga que me está viendo, entregarle su vida al Señor, yo quiero decirle que es lo mejor, es la mejor decisión que tú puedes hacer. Basta de mendigarle a este mundo, basta de mendigarle a los hombres, basta de humillarnos. Es el momento de que nos humillemos ante Dios, de que le pidamos a Dios, porque Dios tiene el poder. Ahí donde tú estás, si te puedes arrodillar, arrodíllate. Si puedes levantar tus manos, levántalas.
Y vamos a clamar a Dios y le vamos a pedir al Señor que Él nos ayude, que Él destruya esa debilidad, que Él destruya esa incredulidad, que Él saque esos temores. Y nosotros como iglesia podamos seguir avanzando, podamos seguir creyendo, podamos seguir confiando en el que nos llamó. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús. Padre, mi alma te alaba, mi alma te bendice, Señor. Porque tú eres grande, porque tú eres misericordioso, porque tú eres el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Porque, Señor, tú estás con nosotros. Tu palabra dice que tú nunca nos abandonarás, que tú nunca nos has desamparado, nunca nos dejarás, Señor. Padre, levanta tu iglesia, levanta la fe, Padre, levanta el ánimo, que hoy tu iglesia, Señor, con más fuerza, con más ímpetu trabaje, Dios de la gloria, que podamos invertir para ganar almas, Señor. Padre, porque el tiempo está cerca, porque, Señor, nada de lo que tenemos nos vamos a llevar. Qué lindo, amigo, qué lindo, hermano, qué lindo que usted que me ve entienda que lo que tiene lo podamos invertir para alcanzar a otro. ¿Por qué? Porque nada nos vamos a llevar para el cielo, nada nos vamos a llevar para la tumba. Todo lo que tenemos se queda. Pero qué lindo es que nosotros le podamos decir, Señor, gracias, porque cuando yo llegué a este mundo llegué sin nada y lo que hoy tengo, Señor, es tuyo. Yo soy tu administrador. Señor, ayúdame. Padre, únqueme. Señor, derrama conocimiento, derrama sabiduría, derrama inteligencia, Padre, y permítenos, Señor, sembrar en tu obra. Permítenos sembrar para que otros te conozcan, para que otros lleguen a los pies tuyos. Gracias te doy, Señor. Echo fuera, Señor, ese cáncer, echo fuera ese SIDA, echo fuera esa leucemia, esa artritis, esa dolencia, esa malformación del cuerpo, Señor, la echo fuera en el nombre de Jesús. Esa fiebre, Padre, se va toda dolencia, se va toda enfermedad. Por la llaga de Cristo declaro sanidad, por la llaga de Cristo declaro salud y declaro vida en el nombre de Jesús para cada uno de los que me están viendo, de los que me están oyendo, Señor. Yo declaro que para ellos hay sanidad. Yo declaro que para ellos hay confianza, para ellos hay restauración y hay vida en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Gracias te doy, Señor. Muchas gracias. Aleluya. Gloria, gloria a Dios. Mis amigos, mis hermanos, qué hermoso poder desde aquí, de este lugar, la Mesa Cundinamarca, poder llevar este mensaje de salvación, este mensaje que estoy seguro que nos fortalecerá, que nos levantará. Como les he dicho, hermanos, la Iglesia Cruzada Cristiana no ha dejado de trabajar. Seguimos trabajando, seguimos invirtiendo, seguimos creyendo a Dios, seguimos ahí en la labor que Dios nos ha puesto. Entonces, mis hermanos, un abrazo, que Dios me los bendiga, que Dios me les guarde y espero verles pronto. Bendiciones para todos. Muchas gracias. Dios les bendiga. Quédate aquí, no salgas más. Te necesito, mi Jesús. Tu presencia trae descanso para mí. Tu brazo me sostiene. No necesito nada más que tú. Toma tu lugar y nada trae más gozo como complacerte. Tú eres mi rey, 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 rey. En ti estoy completo, no hace falta nada. Tú eres mi rey, 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 rey. Quédate aquí, no salgas más. Te necesito, mi Jesús. Tu presencia trae descanso para mí. Tu brazo
corazón me sostiene. No necesito nada más que tú. Ven y toma tu lugar. Nada trae más gozo como complacerte. Tú eres mi rey, 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 rey. En ti estoy completo, no hace falta nada. Tú eres mi rey, 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 rey. Nada trae más gozo como complacerte. Tú eres mi rey, 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 rey. En ti estoy completo, no hace falta